Autoridades, ponentes, empresarios, asociaciones y vecinos y vecinas de Medina del Campo, muy buenas tardes y bienvenidos a estas jornadas. Como saben, La Voz de Medina y Comarca es un semanario local que nacía en 1959 y que en la actualidad continúa con su función divulgativa, siempre con un fuerte compromiso con toda la población que reside aquí precisamente, en la mancomunidad Tierras de Medina, en nuestras tierras tan queridas de Medina del Campo. En esta línea nace precisamente la ponencia que vamos a dar comienzo a continuación y que lleva por nombre Municipalismo como inversión de futuro en la zona sur de la provincia de Valladolid. Una jornada que tiene por objetivo dar a conocer distintas explicaciones relacionadas, sobre todo, con la expansión de las nuevas aplicaciones relacionadas con las nuevas tecnologías en la zona rural, pero también, por supuesto, con la acogida de nuestros municipios de planes tan ambiciosos como el Corredor Agroalimentario CL 602 y, por supuesto, el Plan Territorial de Fomento, que, como bien recuerdan, se presentaba justamente aquí en este mismo edificio hace escasamente unos meses. Una jornada que nace, que se organiza desde La Voz de Medina y Comarca y que precisamente será a través de todos estos medios de comunicación el mecanismo por el cual se dará a conocer toda la difusión del evento. Como saben, no solo este semanario, también, por supuesto, Telemedina, Canal 9, cámaras que hoy nos acompañan y a través de las ondas con Onda Medina Radio. En este espacio abierto para el diálogo, escucharemos de primera mano los pasos que van dando las instituciones más cercanas al ciudadano, desde el Ayuntamiento de Medina del Campo hasta la Junta de Castilla y León, atravesando, por supuesto, la Diputación Provincial de Valladolid. Pero, por supuesto, también teniendo en cuenta esos agentes relevantes en el corredor CL 602, corredor ya citado, y, por supuesto, esas nuevas tecnologías y nuevas energías que emanan, en este caso, del Centro Tecnológico Cartif. Sin más demora, que comience la ciencia del diálogo, que las palabras y reflexiones fluyan para llegar a conclusiones certeras. Aquí mismo comienza el foro Municipalismo con inversión de futuro en la provincia de Valladolid, en su zona sur. En este preciso instante recibimos al alcalde de Medina del Campo, don Guzmán Gómez Alonso. Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Hospital Simón Ruiz, a esta sala de conferencias que tanto uso estamos dando últimamente. Bueno, pues gracias a todos los presentes, estáis en vuestra casa y de manera especial pues quiero agradecer a los organizadores de este evento, a La Voz de Medina, también a la Junta de Castilla y León y por supuesto a todas las personas que me van a acompañar y que nos van a acompañar y nos van a hacer una serie de ponencias a lo largo de esta tarde. Querido Conrado, presidente de la Diputación, un honor tenerte en Medina del Campo, como siempre. Del mismo modo que es un honor también contar con alcaldes, compañeros de toda la mancomunidad, Tierras de Medina, de toda nuestra comarca y, por supuesto, también a alcaldes amigos, alcaldes compañeros de otras mancomunidades, como es el caso de Alfonso Centeno, que también al cual tendremos la oportunidad de escuchar. Agradecer también la presencia de distintos miembros de la Diputación Provincial, compañeras, Inmaculada, Miriam, gracias por vuestro trabajo, liderado por el presidente Conrado, y Luismi también, solo había dicho compañeras, me faltaba el compañero. Enhorabuena y gracias por ese trabajo que desempeñáis, que intentamos desempeñar todos desde nuestra humilde labor por el bien de nuestros pueblos, ¿no?, tan importantes en nuestro territorio, un territorio tan vasto como es Castilla y León. Gracias también a los representantes de las distintas asociaciones aquí presentes, asociaciones, por ejemplo, el Círculo de Progreso, asociaciones relacionadas con la actividad cotidiana de Medina del Campo y de su comarca, representantes de las distintas empresas, que algunos van a exponer alguna de sus situaciones y otros que, aunque no lo vayan a exponer, pues contamos también con su testimonio y con sus opiniones y con esas problemáticas que tienen en el día a día. Por mi parte y como alcalde, después de dar la bienvenida y el agradecimiento por estar todos aquí presentes, creo que es importante el ponernos en la situación
en la que comenzó esta legislatura, posiblemente la legislatura más dura vivida a lo largo de la historia de la democracia. En nuestra vida, en nuestra memoria, no se recuerda o es difícil recordar una legislatura, unos años tan duros que hayamos podido vivir, no solamente para liderar cualquier administración, bien sea local, regional o nacional, sino también a la hora de intentar sobrevivir, ¿no?, y de llevar una vida digna y normal. Debemos de recordar que comenzó esta legislatura en 2019 con el principal propósito de poner a Medina del Campo y a su comarca en el lugar que nunca debió de abandonar, ¿no? Un municipio al sur de la provincia de Valladolid, un municipio cabecera de comarca, un municipio puntero que lideraba industrias tan importantes como es la industria del mueble y que por unas razones u otras, a partir del 2007-2008, pues ha sufrido una serie de condicionantes que le han perjudicado en temas de desarrollo, en temas de economía, en temas laborales, en temas de despoblación y, por lo tanto, llegábamos con esas premisas, con esas miras, con esos objetivos tan complejos y tan difíciles que era pues el intentar solucionar todos aquellos problemas que existían no solamente en Medina, sino también en nuestra comarca. Pocos meses después pues, tuvimos esa tremenda noticia de una terrible pandemia que hemos sufrido y que todavía estamos padeciendo, de la cual pues, todos queremos olvidarnos de ella, pero va a ser imposible el olvidarnos de todo lo que se ha sufrido, de todos aquellos que han quedado por el camino, y no solamente hablo de vidas, aunque es lo único que no se puede recuperar. Han quedado muchas cosas por el camino, han quedado empresas, han quedado recuerdos, han quedado proyectos y bueno, pues creo que es importante también el tenerlos presentes y el recordarlos, sobre todo para intentar mejorar y para intentar renovarnos cada día. En este caso, desde el Gobierno municipal intentamos dedicarnos a lo primordial, que eran las personas. Una vez que llega la pandemia, los objetivos primordiales era dedicarnos a todas aquellas personas que lo necesitaban, siempre con esos miedos, siempre con esos cuidados de intentar no contagiarse, intentar no perjudicar. Recordemos que nadie sabía cómo utilizar los EPIs, qué EPIs utilizar, nadie conocíamos la forma de actuar y, por lo tanto, desde la propia Administración fue muy complejo el tomar decisiones y el desarrollar nuestra labor, que, repito, se vinculó directamente a las personas. Ya nos olvidamos de todo aquello que no era tan importante como la salud y como la propia vida. Repito, nunca dejamos de atender a las personas, estuvimos desde el primer día reunidos en el Ayuntamiento, estuvimos desde el primer día intentando conectar con todas aquellas personas que lo necesitaban, con las residencias, con los asilos, también sin olvidarnos de las empresas que estaban pasando una situación muy compleja, no solamente por librar esa salud, sino también por intentar continuar con esa actividad y desarrollando su actividad del día a día, entre otras cosas porque recuerdo que aquí tenemos empresas que son fundamentales también para vivir, como son empresas dedicadas a la agroalimentación. Después podremos escuchar el testimonio de Fran, pero yo recuerdo, Fran, en esos meses que era muy complejo el pensar cómo podíamos librarnos del COVID y pensar también cómo teníamos que seguir trabajando para poder seguir alimentando y sacando patatas, por ejemplo, para todos nuestros habitantes y, en vuestro caso, para España y otros países. Una vez superada la pandemia, hemos seguido con el esfuerzo de ayudar y de colaborar, de ayudar a todas aquellas personas y a todas aquellas empresas que han seguido sufriendo la lacra de la pandemia, y en este caso ya no tanto por razones de sanidad, sino también por razones de crisis, por razones de economía y por razones pues, de la propia mano de obra y otros problemas que se han ido dando. Para Medina del Campo el tejido empresarial pues, es fundamental, para nuestra comarca del mismo modo, y yo creo que esa ayuda no solamente ha sido económica a través de algunas campañas y bueno, pues de algunos planes que se han llevado a cabo desde el Servicio de Desarrollo Local, sino también algo muy importante ha sido la dedicación
la atención, el escuchar a todas aquellas empresas, a todos aquellos autónomos que tenían un problema y esa cercanía con la que se les ha tratado en todos los momentos o que al menos les hemos intentado tratar y atender con esa cercanía en todos los momentos. Creo que es uno de los caballos de Troya, creo que es una de las partes fundamentales, esa cercanía, esa agilidad, esa escucha continua a las empresas la que nos puede proporcionar un éxito en el futuro, porque tenemos que convertirnos en esa Medina amable, en esa Medina llamativa para las empresas, en esa Medina que tenía ese renombre en aquellos años tan buenos de los que todos disfrutamos y que, por desgracia, esa imagen cambió también durante algunos años. Como alcalde, uno de nuestros principales objetivos ha sido el ayudar, como decíamos, a todas las personas en lo que lo necesitaban, pero sobre todo a todas aquellas personas que se encontraban en una situación de paro. Hoy son 1.351 las personas que están en esa situación de paro y, por lo tanto, tenemos 1.351 problemas en este momento, pero no hemos de olvidar que en el 2019 había 1.719 personas que estaban en búsqueda de empleo, 368 personas más que en este momento. Desde el primer momento que entramos a formar parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento hasta el día de hoy, todas y esas personas que están pasando por estas situaciones y por estas dificultades son para nosotros un objetivo a seguir y son para nosotros un problema, porque nuestro objetivo es que esa cifra se reduzca al máximo posible. A lo largo de los distintos años que llevamos, en estos 3 años y medio prácticamente de legislatura, hemos conocido y hemos desarrollado y llevado a cabo una serie de proyectos, muchos de ellos importantes, muchos de ellos también se han ejecutado y otros muchos están todavía en proyectos. Evidentemente son proyectos de legislatura, incluso no solamente de una legislatura, son proyectos que se pueden y se deben de llevar a cabo y desarrollar a lo largo de varias legislaturas, porque efectivamente podemos hablar, y llevamos hablando de hecho, de proyectos como es el Corredor Atlántico muchísimos años. ¿Cuántos años llevamos escuchando hablar del Corredor Atlántico? Pues se van dando pasos, se van tomando medidas y en ese aspecto, pues desde el Ayuntamiento estamos conformes. Conformes también con la industria actual que tenemos y que mantenemos y que no solamente hemos conservado, sino que poco a poco vemos cómo va creciendo y cómo van mejorando las empresas. Hoy podemos hablar aquí de empresas que han vivido y sufrido distintas situaciones. Podemos empezar por la empresa MADE. Es fácil olvidar, pero también es fácil recordar la situación en la que se encontraba MADE en el 2019, cuando estaba en una situación crítica, cuando esos 150 vecinos de Medina y de su comarca temían porque se les acabara el trabajo y MADE cerrara. Ahí estaba la Junta de Castilla y León. Ahí estaba el Gobierno regional, el cual, colaborando con distintos empresarios a nivel nacional, consiguió librar esa batalla y no solamente salvar MADE, salvar esos 150 empleos, sino que también MADE ha ido realizando distintas inversiones y ahora mismo se encuentra en un estado muy saludable, creciendo y realizando numerosas inversiones, como todos sabemos. Podemos hablar también de Ferroleaciones, pero también podemos hablar de Siro, otra empresa que pasó por numerosas dificultades a lo largo de los distintos años, de los últimos 3 años y medio, y que se ha convertido ya en una multinacional. Bimbo, que también está mejorando, también está invirtiendo y también está desarrollando programas de I+D en Medina del Campo que están generando economía y que están generando empleo. No podemos olvidarnos en este caso de la agroalimentación. La mayoría de ella, de todas las empresas dedicadas a la agroalimentación, están situadas en ese polígono escaparate. Podemos hablar de lo que actualmente es Europsnac, lo que fue Grefusa, lo que fue Iberesnac, una empresa generadora de alrededor de 500 puestos de trabajo directos en Medina del Campo y en toda su comarca, la cual también ha pasado por distintas situaciones en los últimos años y que también tiene miras puestas en el futuro y que también tiene miras puestas en el desarrollo de nuestro municipio. Y repito, tenemos aquí un representante de Patatas Meléndez.
creo que puede ser el ejemplo de empresa que todo el mundo quiere tener en su municipio. Patatas Meléndez en los últimos años, creo que Fran nos lo dirá mucho mejor, pero creo también que ha invertido alrededor de 31 millones de euros en los 2 últimos años, y nosotros, como ayuntamiento, en este caso más pequeño que la propia empresa de Meléndez, pues lo único en lo que les hemos podido ayudar, pero creo que en muchas ocasiones ha sido suficiente, pues es en esa situación, en esa atención, como decía anteriormente, esa atención cercana, esa escucha, esa agilidad en la medida de lo posible y sobre todo en esa humildad a la hora de tratar proyectos tan importantes como es el de Patatas Meléndez, un proyecto único a nivel nacional no solamente, sino también a nivel internacional y que en breve pues seremos el ejemplo de Europa dentro de la industria de la patata, y creo que eso lo tenemos que llevar muy a gala, no solamente desde la propia empresa, sino también desde el ayuntamiento y desde el resto de administraciones. Pero no podemos quedarnos tampoco solamente en Meléndez, porque tenemos otras empresas como era la antigua Gamba Natural, a la que todos conocemos como Gamba Natural, hoy es Noray, y hoy está haciendo una inversión de entre 12 y 15 millones de euros en Medina del Campo. ¿Qué quiero decir con estas inversiones, haciendo estas reflexiones? Que Medina del Campo sigue avanzando, que las empresas y la industria de Medina del Campo siguen avanzando, siguen creciendo y por ende siguen generando empleo y siguen desarrollándose en nuestro municipio, y de ese modo siguen impidiendo que la despoblación pues con sus fauces pues pueda seguir atrapándonos y perjudicándonos a todo nuestro territorio. La reindustrialización es muy importante, pero es tan importante que debemos de intentar dejar atrás aquella mala imagen que quedó o que pudo tener Medina en algunos momentos, la Medina de la que se hablaba mal, la Medina de la cual no se llevaba bien con otras administraciones, la Medina que no atendía, la Medina que tardaba en dar las licencias. Creo que también es un caballo de batalla, ¿no? Es el intentar luchar contra esa imagen de Medina, que en muchas ocasiones somos los medinenses los que generamos esa imagen, y debemos de cambiar ese concepto, debemos de cambiar esa mentalidad, debemos de empezar a creernos todo ese potencial, toda esa calidad que tienen nuestras gentes, esa mano de obra, esa situación geográfica, ese futuro y ese porvenir que tenemos para nuestros hijos. Creo que es lo suficientemente importante como para que ese pesimismo, por llamarlo de alguna manera, castellano, empiece a cambiar y empecemos a creernos todos aquellos potenciales que tenemos, que pienso que son muchos. En 2019 comenzamos en una situación, y yo me gusta hacer un símil en este caso. En Medina del Campo teníamos un carro, pero teníamos un carro sin ruedas. Llevábamos muchos años pidiendo que vinieran empresas a Medina del Campo, pero no teníamos suelo. Eso es un problema que poco a poco hemos ido solucionando en el polígono Escaparate. Ahora mismo hay suelo disponible, suelo privado, es cierto, pero suelo disponible y dispuesto para acoger a distintas empresas, entre las cuales pues ya ha habido numerosas multinacionales que se han interesado por instalarse en Medina del Campo. De momento no ha cuajado ninguno de esos proyectos, o al menos no todos los que a nosotros nos gustaría, pero sin duda alguna, si un carro no tiene ruedas, es imposible que ruede. Si un municipio no tiene suelo, es imposible que las empresas y las industrias vuelvan, por lo tanto, o vengan. Y por lo tanto ese era uno de los principales objetivos a cumplir, y de este modo en estos años pues lo hemos conseguido cumplir. 81 industrias son las que tenemos y con las que contamos ahora mismo en Medina del Campo, de las cuales el 48% de los contratos que se han firmado en septiembre han sido dedicados o han sido firmados en la industria agroalimentaria. De hecho, pues ahí quiero hacer relevancia en ese potencial y en esa importancia que tiene la industria agroalimentaria en Medina del Campo y en toda nuestra zona. No podemos olvidarnos tampoco del sector servicios, no podemos olvidarnos de esa importante red comercial que ha sido Medina del Campo y que ha tenido Medina del Campo a lo largo de su historia. En los últimos siglos Medina ha sido el eje comercial de Castilla y León, de Valladolid, incluso a nivel nacional ha sido un escaparate, y es cierto que el comercio está cambiando, que todo va muy rápido, que en este caso pues las nuevas tecnologías y el Internet es capaz de machacar una red comercial como la que teníamos en Medina del Campo, pero no nos olvidemos
que está machacando todo el comercio de cercanía a nivel nacional y a nivel mundial. No somos los únicos a los cuales nos está perjudicando el Internet y las nuevas tecnologías. Por eso es claro y es evidente que tenemos que buscar una fórmula de luchar contra este enemigo, y cuando tú no puedes con un enemigo te tienes que aliar a él. Y hace unas semanas hacíamos un cálculo de la cantidad de paquetes que se reciben en Medina del Campo desde ciudades externas, ¿no? A través de Internet, a través de servicios de paquetería. Son más de 750 los paquetes que llegan todos los días a Medina del Campo nuevos, de otras ciudades. ¿Por qué no pueden salir más de 1.500 paquetes de Medina del Campo a otros municipios? ¿Por qué no pueden salir hacia toda España, hacia toda Castilla y León, hacia Europa? ¿Por qué no somos pioneros desde nuestra red comercial para poder enviar paquetes, para poder enviar nuestros productos a ese territorio? Es fácil en muchas ocasiones quejarse, es difícil amoldarse, tenemos un problema importante también de mano de obra, de personas que quieran dedicarse a estas cuestiones, pero es importantísimo el saber adaptarnos, y es importantísimo también el utilizar esas armas que poco a poco van haciéndonos daño, utilizarlas en nuestro favor y en este caso para beneficiar a esa red comercial. Continuamos también con un servicio y con un sector importantísimo, no solamente en Medina, sino también en nuestra comarca y en nuestra provincia, que son los autónomos. En este caso tenemos un 22%, un 22,3% de la población trabajadora, de ese sector de la población que puede trabajar, el 22,3% son autónomos, y en Medina del Campo estamos muy por encima del porcentaje que puede haber en la provincia de Valladolid o en el propio Castilla y León, o incluso a nivel nacional. Tenemos un 16% en la provincia y en España, y ese 22,3% en Medina del Campo. Por lo tanto, de ahí podemos sacar otra conclusión, y es que los autónomos, los emprendedores en Medina del Campo son algo fundamental, las personas que generan su propio empleo. Debemos de seguir apostando y debemos de seguir aprovechando nuestra buena situación geográfica. Nuestra misión es poner a Medina en el foco, a Medina y a su comarca, es que esté Medina y su comarca en el foco, y para eso pues son importantísimos los proyectos comarcales y los proyectos supramunicipales. Paula, la que también nos ha introducido este acto, ha hecho referencia a algunos de los planes y de los proyectos importantes que tenemos ahora mismo entre manos. Uno de ellos es el corredor agroalimentario, ese espacio CL 602, el cual comenzó siendo muy pequeño, y en la mente del alcalde de Olmedo, aquí presente, nuestro amigo Alfonso Centeno, y me gusta contar esta historia siempre porque fue curiosa, ¿no? Esa conexión que tuvimos entre Olmedo y Medina, dos municipios que en otras ocasiones siempre han rivalizado, no sé la razón, pero nunca se han llevado muy bien, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y ese concepto. Creo que debemos de complementarnos. Lo que es bueno para Olmedo es bueno para Medina, y lo que es bueno para Medina es bueno para el resto de sus municipios, y a la inversa. Por lo tanto, comenzamos a hablar de ese corredor agroalimentario a través de Alfonso, y pensamos, ¿por qué no crecer? Porque si ese corredor solamente está entre Medina y Olmedo, siempre será más pequeño a la hora de conseguir ayudas, a la hora de conseguir empresas, a la hora de ser más grandes. Pues hablamos con otros municipios de otras provincias, en este caso de la provincia de Zamora, de la provincia de Segovia, y aquí daban igual y dan igual los partidos, da igual la ideología. Hoy aquí hay presentes otros alcaldes que no son del mismo partido, que lo podemos ser nosotros. Veo a Quique, pero veo a otros representantes de otros municipios que están dentro de ese corredor y que se han sumado desde el primer momento a ese corredor, porque aquí lo importante no son las ideologías, lo importante es el territorio, lo importante son las empresas, lo importante son las bonificaciones que podamos hacer de manera unánime y el escaparate que podamos ofrecer a nivel nacional a todas esas empresas agroalimentarias, porque aquí son muy importantes las patatas, pero es que en Olmedo es muy importante el azúcar, pero es que en Toro es muy importante el pistacho, y en Cuéllar son muy importantes los productos
hortícolas. Por lo tanto, creo que debemos de complementarnos, creo que debemos de estar y de tener esa mentalidad del siglo XXI y debemos de estar unidos, porque precisamente para estar unidos es para lo que nos eligieron los ciudadanos. Y por desarrollar algunos de esos proyectos importantes de los que hemos hablado, podemos empezar por ese polígono Escaparate, el cual es un ejemplo por un lado, y también pues tiene una parte negativa, ¿no? Es un polígono que en principio está en uso rústico, estamos en un suelo rústico, estamos intentando desarrollarlo, estamos intentando ordenarlo, y es un polígono que no solamente está al lado de la A6, sino que también cuenta con ese tránsito de la CL 602, pero es que es un polígono en el que también contamos con un centro de transportes en el que se han invertido en los últimos 6 años más de 800.000 euros, 50% de la Junta de Castilla y León y 50% del Ayuntamiento, haciendo un grandísimo esfuerzo, como del mismo modo están haciendo ese esfuerzo las empresas allí situadas. Un polígono Escaparate que va a ser el epicentro de ese plan territorial de fomento, en el que la Junta de Castilla y León va a invertir más de 9 millones de euros, el Ayuntamiento de Medina del Campo va a invertir más de 5 millones de euros, y la propia Diputación ya ponía en marcha ese 1 millón de euros para todos los pueblos de la Mancomunidad Tierras de Medina, 1 millón de euros que pueden aprovechar y que están aprovechando de hecho ya muchos de los pueblos de nuestra comarca. Un plan territorial de fomento que va a permitirnos tener el doble de la capacidad de agua con una mejora en la TAP, y esta mejora no solamente va a redundar en el beneficio de Medina del Campo y de la Mancomunidad Tierras de Medina, sino que va a redundar en el beneficio de los municipios de la Mancomunidad Tierras de la Daja. Hasta ahora no la habíamos nombrado nunca, pero para que veamos la importancia de estos proyectos cuando el ámbito y cuando pensamos en grande, los beneficios también son en grandes. Vamos a poder duplicar ese caudal de agua para poder ofrecer a nuestras empresas, las cuales la necesitan. Antes nuestras empresas, o muchas de ellas, utilizaban el agua de pozos. Por distintas situaciones ese agua ya es inutilizable y ahora mismo necesitan muchísimo más caudal que antes. También vamos a poder remodelar esa depuradora, la cual pues ha generado y genera tantos problemas a la industria en Medina del Campo, pero no debemos de olvidarnos de un factor indispensable como es la energía. Ese proyecto también tiene pensado el poder realizar una subestación eléctrica que suministre la energía suficiente a todas esas empresas, no solamente a las que hay instaladas, sino también a todas empresas que puedan llegar. Un corredor agroalimentario, un polígono Escaparate que sigue desarrollando y sigue siendo el protagonista para el desarrollo de proyectos importantes agroalimentarios, como es ese hub agroalimentario que está en marcha, está iniciándose, pero que tan buen futuro puede tener. Y podemos volver al corredor Espacio 602, pero tampoco tenemos que olvidarnos de otro corredor, que es el corredor atlántico. Hablábamos al principio de este tema y de este proyecto. Es cierto que es un proyecto muy complejo, es un proyecto que muchos municipios y muchas zonas quieren que se desarrolle en su territorio, pero Medina del Campo tiene una situación estratégica, geográfica fundamental y elemental, ¿no? Y creo que debemos de aprovechar esa coyuntura para intentar traer el mejor proyecto posible a Medina del Campo. Está claro que son muchos temas para pocos minutos, está claro que también para una primera intervención quizás es demasiado larga ya, y por lo tanto quiero ir finalizando porque ya veo caras que así me lo demandan. Y en este caso quiero destacar que todos estos proyectos, todo ese futuro a nivel de Medina, a nivel de comarca, a nivel de provincia, a nivel de región, no podemos hacerlo solos. No puede ir un alcalde solo, no puede ir una provincia sola, incluso no puede ir una región sola. Necesitamos unión, necesitamos la unión del ente político, necesitamos la unión del ente empresarial, de los colectivos, de las asociaciones, de la propia ciudadanía. Creo que, y repito, que la población, los castellanos, debemos de creernos mucho más los potenciales y el potencial que tenemos y olvidarnos de todos aquellos prejuicios que siempre han prevalecido, o en muchas ocasiones han prevalecido, por desgracia, pero que en este caso yo creo que debemos de avanzar, de seguir creciendo, de seguir desarrollando nuestro territorio. Y en este caso pues quiero terminar parafraseando a Miguel de Unamuno, y es que estamos satisfechos de ser hijos de nuestro pasado,
pero también queremos ser padres de nuestro porvenir y ese porvenir está en nuestras manos. Así que muchas gracias, enhorabuena, gracias por estar aquí y mucho ánimo para seguir adelante todos juntos.